En los próximos minutos queremos analizar el mundo que nos rodea con una mirada antropológica. El estudio y el análisis de los movimientos sociales ocupa una posición central en la antropología, pero en el contexto actual hay que tener en cuenta la tecnología digital, que se ha convertido en mediador de las relaciones sociales. Frente a los estudios clásicos de los movimientos sociales, nace la etnografía online. Para ayudarnos a comprender la complejidad y la diversidad de los espacios públicos, tanto físicos como digitales, que afectan a los movimientos sociales, nos acompañan dos expertos: Sara Sama, profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, e Igor Sadava, de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy tenemos un invitado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Él es Igor Sadava, es licenciado en Ciencias Físicas y en Sociología y doctor en Sociología por la Complutense. Posee un posgrado en Teoría Crítica y además ha trabajado bastante en cuestiones que tienen que ver con movimientos sociales y cultura digital. De hecho, tiene un libro que se titula así, coordinado por él mismo y por Ángel Gordo. Además, ha trabajado en un texto sobre nuevas tecnologías y participación política en tiempos de globalización con Sara López y Gustavo Roig. Y ha escrito varios capítulos de libro y bueno, destaca un artículo en una revista italiana del 2004 con Javier Alcalde. También tiene varias reseñas y bueno, actualmente está trabajando e investigando también sobre las nuevas tecnologías, los movimientos sociales, exclusión social o la sociología económica, y ha participado también en el máster que se ofrece en el Media Lab, ¿no? Hoy queríamos conversar contigo acerca de la relación entre técnica, política, espacio público y ciudad. No sé, cuéntanos un poco o qué piensas de esta relación sin duda problemática entre técnica y política. Podríamos decir que son dos caras de una misma moneda y no esferas separadas que simplemente dialoguen o interrelacionen. ¿Cómo es esta realidad? ¿Cómo piensas tú que es esta realidad? Pues sí, efectivamente, durante mucho tiempo, históricamente, ciencia y tecnología o tecnociencia, así en un sentido amplio, siempre se vio como algo lejano, distante, neutro, objetivo y al margen de lo que podían ser las luchas políticas o los conflictos políticos. Siempre se vio como algo muy asocial o apolítico, ¿no? Como algo que era independiente, autónomo, que tenía su propia lógica y donde no entraba de ninguna manera pues lo político, lo social. En los últimos tiempos, como la mediación técnica o tecnológica o científico-tecnológica cada vez ha ido creciendo más y se ha ido mostrando más ubicua, más presente, lo que nos hemos dado cuenta es que la tecnología realmente es un mediador constante de las relaciones sociales, al punto que las va condicionando, las va regulando, las va modulando. Y en los últimos tiempos se ha ido viendo, especialmente en los últimos años, cómo determinado tipo de tecnologías son muy políticas, no solo en su diseño o en sus consecuencias finales, como se hablaba de la bomba atómica, sino en lo micro cotidiano, en lo diario. La tecnología define las relaciones sociales y, en ese sentido, define relaciones políticas. En concreto, los movimientos sociales durante mucho tiempo han visto la tecnología como algo, ya digo, externo y bueno, puramente instrumental, como un posible uso que entraba dentro de sus repertorios de acción. Pero cada vez más están viendo que la tecnología, en concreto las nuevas tecnologías, son espacios de actuación y espacios de construcción y de constitución de los mismos movimientos políticos. Sí, yo creo que bueno, hay una frase bastante buena en el libro este que he comentado antes, que nuevas tecnologías y participación política, en el que parafraseas a Clausewitz, que dices que la tecnología es política por otros medios. Y creo que además podemos pensar en este sentido en relación a estos nuevos movimientos sociales y en relación a espacios públicos tecnologizados.
podemos preguntarnos cómo ocurren las demandas y las luchas sociales y políticos en este espacio público tecnologizado. Son espacios, yo creo, que emergen mediados tecnológicamente o alrededor de tópicos científicos. Es decir, son movimientos sociales que no solamente actúan tecnológicamente, que no solamente están presentes en espacios híbridos, en espacios mediados tecnológicamente, en espacios que están conectados o hiperconectados entre sí y con otras esferas de la vida cotidiana, sino que además son movimientos sociales que giran en torno a la propia tecnología, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Los espacios que surgen con las tecnologías digitales, en primer lugar, son espacios relativamente problemáticos en su definición. No queda muy claro exactamente hasta qué punto son espacios públicos, privados, etcétera, pero son espacios donde se empieza a actuar, se empieza a intervenir, se empieza a visibilizar demandas, conflictos, actuaciones, construcción de identidades. Y son espacios que cada vez son más difíciles de separar de los espacios offline, no tecnológicos, o de los espacios tradicionales, clásicos, y son espacios donde además ni siquiera se activan demandas clásicas, como podríamos pensar tradicionalmente el ecologismo, el feminismo, el pacifismo, sino que la propia definición del espacio y el propio papel de la tecnología ya es un hecho político. El ejemplo, por ejemplo, de los movimientos a favor del software libre o de los hackers o de la libertad de expresión o sobre la privacidad son movimientos políticos que están debatiendo sobre la situación propia de la tecnología y de sus usos. Uh-huh. En este sentido, yo creo que hay una diferencia entre el espacio público urbano, físico, podríamos decir, y el espacio público en el ciberespacio, que también tiene que ver con la característica de los movimientos sociales. Uno, podríamos decir que el urbano, podríamos decir que es un espacio legislado. Un espacio donde su carácter público no solamente viene dado por el uso que las personas hacen de ese espacio o las demandas que tienen de ese espacio, sino por la legislación que concede una característica a este espacio como público y aún así legislado para de ciertas formas, ¿no? Tiene como varias capas de legislación y de regulación. En cambio, el espacio público del ciberespacio es un espacio más bien regulado, ¿no? Y esta es una diferencia, yo creo que importante, aunque luego tengan puntos en común. Uh-huh. Sí, el espacio público en Internet o el espacio público digital, en primer lugar es espacio. Para mí es espacio en el sentido de que es un lugar transitado, socialmente transitado, donde hay interacción, donde hay vínculos sociales, donde hay grupos sociales que intercambian cosas, mensajes, donde se construyen vínculos y grupalidad, etcétera, donde hay contacto, relaciones cooperativas, relaciones conflictivas, donde se desarrolla la sociabilidad también. Pero es verdad que es un espacio hasta cierto punto híbrido en muchos aspectos, porque no es un espacio público puro, porque no hay una institución detrás, una institución pública, el Estado, que lo haya creado. Tampoco es un espacio puramente privado, porque a pesar de que están todas las empresas detrás, no es un espacio que pertenezca o que sea propiedad de una única empresa o de un ente privado, de una corporación. Y luego tampoco podemos decir que sea un espacio donde no haya ningún tipo de regulación, porque hay regulaciones, la regulación técnica, la regulación del código, en función del software que utilizas, puedes hacer determinado tipo de cosas o expresarte de determinada manera o interaccionar de determinada manera, pero es verdad que no hay una legislación clara, vigente, directa, que limite necesariamente todo lo que se hace. A pesar de que se sabe y se cree y se piensa que no todo es posible, es verdad que hay unos márgenes de actuación mucho mayores. En ese sentido, los movimientos políticos y los movimientos sociales tratan de aprovechar pues esta situación de cierta indefinición de estos espacios, ¿no? Yo creo que esto es interesante en movimientos, como tú dices, que giran alrededor de estos temas, del software libre, de la propia técnica, pero también en movimientos que podrían parecer mucho más alejados y que tendrían más que ver con movimientos sociales más clásicos, como pueden ser los ecologistas, ¿no? Y que no terminan de ser del todo ecologistas, ¿no? Que son movimientos sociales también hibridizados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a nuevas demandas vecinales sobre el espacio público urbano que podemos encontrar, por ejemplo, en aquellos vecinos que se unen para demandar un
un huerto urbano, ¿no? Es un caso de estudio en el que estoy trabajando actualmente. Resulta interesante ver cómo estas personas precisamente se vinculan a ese intersticio, a ese espacio de regulación, digamos, y de legislación difusa, para poder establecer sus demandas, y lo hacen a la vez sobre el espacio físico y las características del espacio físico, pero a la vez constituyéndose como movimiento online. Es que el propio espacio sobre el que ejercen sus demandas es también un espacio híbrido, porque está ya definido, existe online y con una información que está abierta al ciudadano, y que es lo que a su vez le permite al ciudadano establecer ciertas demandas, que hace tanto sobre la fisicalidad del espacio, plantando hortalizas, convocando a los vecinos, como abriendo una especie de huerto online que también convoca y que hace red con otros actores para poder de alguna manera defender sus postulados, lo que ellos quieren, ¿no? No sé si esta confluencia se da también o se ha dado también en otros ejemplos que tú hayas trabajado. Sí, y yo creo que cada vez más. Efectivamente, el espacio digital, o el espacio público digital o semipúblico, tiene ciertas características. El hecho de audiencias globales, bajos costes, gran visibilidad, una regulación legal no directa o no visible, a pesar de que, como decíamos antes, sí que hay regulación. En ese sentido, se han convertido en espacios de actuación privilegiados o favoritos o principales de muchos movimientos sociales y políticos. Pero es verdad que tampoco podemos separar del todo, desagregar, como si pudiéramos cortar de cuajo, lo online y lo offline, los espacios públicos urbanos, materiales, físicos, de los espacios públicos en Internet. Creo que cada vez es más difícil separarlos y mantenerlos distantes. Están integrados, ¿no? sin costuras, correlacionados. Y en ese sentido hay una especie de solapamiento y reforzamiento mutuo entre los espacios públicos urbanos de los movimientos políticos y los espacios públicos o semipúblicos que se van construyendo dentro del mundo digital o de Internet. Ejemplos cada vez hay más, y el ejemplo yo creo que paradigmático es el movimiento 15M, ¿no? Que es un espacio que constantemente ha jugado con la ocupación de espacios urbanos, de las plazas, pero también con la ocupación del espacio comunicativo digital, del que se pueda ocupar, obviamente, de redes sociales, de blogs, de páginas web, de Twitter, etcétera. Y son ocupaciones que se realimentan y refuerzan, como decía antes, mutuamente. Y que la única forma muchas veces de poder ocupar un espacio urbano es poderlo haber hecho antes, previamente, en el espacio comunicativo digital y viceversa, ¿no? Y bueno, cada vez hay más ejemplos de este estilo. En este sentido, ¿cómo piensas que tiene alguna relación entre esto que estamos hablando y también una reducción cada vez mayor de la libertad a producir espacios públicos, la libertad a gestionar los espacios públicos, tanto online como offline? Sí, completamente. Toda esta emergencia de nuevos fenómenos políticos en red, o la coexistencia de fenómenos políticos entre lo urbano e Internet, en mi opinión se enmarca en toda una serie de dinámicas políticas más bien macro, de gran calado. Por un lado, hay que tener en cuenta que lo que es el espacio comunicativo cada vez es más importante, pero en países como el nuestro y en general el mundo más mediático clásico, prensa, radio, televisión, es muy hermético y está muy cerrado a demandas sociales, populares, por así decirlo, ciudadanas, ¿no? Los medios de comunicación pertenecen a ciertas plataformas y están alineados con ciertos alineamientos políticos, de partidos políticos, que no siempre son sensibles a muchas demandas ciudadanas. Asimismo, hay una reducción, llevamos viendo una reducción en los últimos años en nuestro país, pero en Europa y yo creo a nivel mundial, de lo que son los espacios públicos y de las instituciones públicas, un adelgazamiento forzado del estado de bienestar, etcétera. En ese sentido, los movimientos sociales tienen que recurrir a buscar ciertos huecos o ciertas franjas, fisuras, no sé cómo decirlo, para creación de espacios públicos. Y la forma en la que lo pueden hacer es entre esa vinculación entre lo urbano y lo comunicativo digital. Asistimos recientemente, por ejemplo, a una nueva ordenanza de regulación del espacio público urbano en Madrid que limita la actuación y la intervención política, pero no solo política, incluso cultural, artística, cada vez más.
frente a ese recorte, por así decirlo, de libertades formales en los espacios públicos, crece, pero casi como respuesta defensiva muchas veces, el intento de crear espacios públicos en entornos comunicativos, ¿no? Cada vez más. Estoy completamente de acuerdo. Oye, ¿y cómo piensas que todo esto de lo que hemos hablado así podría estudiarse? O sea, ¿qué recomendaciones podemos dar a nuestros estudiantes o a aquellos que nos oyen que estén interesados en poder estudiar este tipo de cuestiones? Desde la antropología tenemos bastante claro que la etnografía y el trabajo de campo funcionan a la hora de seguir estos espacios, ¿no? y a estas personas haciendo cosas. Una etnografía que hasta el momento puede definirse como clásica, sigue funcionando en estas esferas, pero además puede vincularse a otro tipo de etnografía, que es la etnografía online o etnografía de lo digital y en el mundo digital. Vosotros desde la sociología también compartís un poco, ¿no? esta metodología en estos terrenos. ¿Incluís alguna otra herramienta? Sí, lo que está claro es que si desde luego asistimos a nuevos objetos de investigación o nuevos objetos sociales, nuevos procesos sociales, en algunos casos probablemente requieran o adaptación de viejas metodologías o utilización de nuevas metodologías o metodologías propias o adaptadas. Una que está muy de moda efectivamente es la etnografía virtual, digital, Por online. Una vez estamos de moda los antropólogos. Sí, por una vez. De hecho, yo doy clases en el máster de mi departamento de metodología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y siempre les digo que dentro de lo que se denomina las metodologías online, una de las que ha triunfado realmente, ha sido favorita, es la etnografía online, frente a lo que pueden ser entrevistas online solo o grupos de discusión online, que son muy limitados. La etnografía online ha funcionado muy bien y se ha desarrollado mucho, que básicamente consiste en hacer una especie de observación participante en los espacios comunicativos, entiéndase ahí como se quiera, y que tiene grandes virtudes. Una de ellas es que frente a los estudios clásicos de movimientos sociales que lo único que veían, incluso aunque fueran etnográficos, muchas veces veían el resultado final de una acción política, una manifestación, una sentada, un enfrentamiento con la policía, un huerto, etcétera. La posibilidad de observar cotidianamente y a nivel más micro el desarrollo y la construcción identitaria, cotidiana de los movimientos sociales mediante, por ejemplo, su aparición y su uso de redes sociales, muestra todo el proceso de construcción, de negociación, de conflicto, de liderazgo, de diferentes niveles de participación. Es decir, no se ven los resultados finales de la política, sino se ve la política en acción, ¿no? Claro. Por parafrasear se ve un poco, en proceso, ¿no? Sí. Efectivamente, el proceso mismo, ¿no? Por parafrasear el título del libro de Latour, de Ciencia en Acción, en este caso sería Política en Acción, ¿no? En el día a día. Se ve la gestación de los discursos, etcétera, etcétera. Aparte de la etnografía online, se hacen análisis de audiencias, de redes sociales, etcétera. O sea, se incorporan nuevas cosas. Bueno, yo añadiría que junto a una etnografía online o de lo digital tendríamos que hacer siempre una etnografía offline, porque estamos hablando de actores digitalmente mediados que no viven solamente online, sino también offline, y en este sentido estas dos caras de la misma moneda tienen que trabajarse también metodológicamente. Y ya para terminar y para despedirnos, quería recomendar algunos libros que pueden acompañarnos en estos temas. Uno es el de Pierre Levy, Cibercultura, la cultura de la sociedad digital, de Anthropos. Otro es un clásico, La producción del espacio, de Henri Lefebvre. Otro autor interesante para leer sobre espacio público es Manuel Delgado, El animal público. Sería una buena forma de comenzar con sus obras, sin duda hay más. Y, por supuesto, volviendo a Lefebvre, Derecho a la ciudad. Creo que con estos libros completaríamos un poco, desde el punto de vista más urbanístico, estos temas. No sé si desde el punto de vista de los movimientos sociales quisieras añadir algún otro. Hemos hablado de Latour, de... Bueno, hay muchos, desde Charles Tilly, Sidney Tarrow, Donatella de la Porta, son los teóricos de movimientos sociales que están muy bien. Muy pues con esto ya sí que nos despedimos. Muchas gracias, Igor, y hasta pronto. Vale, hasta luego. Hemos escuchado a Sara Sama, profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, y a Igor Sadava, de la Universidad Complutense de Madrid, que han reflexionado en voz alta sobre los movimientos sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación.
sin distancias.